De noche, los hermanos de Alfa Omega Zeta arrojaron otro cadáver desecado al hoyo de novatos, donde cayó sobre varios más, con un crujido seco, como de hojas secas. Lo más extraño era que esto no era tan inusual para ellos. Los de A o Z eran desagradables en todo sentido. Los chicos normales de fraternidad lo son. Beben lo suficiente como para que la cirrosis sea un rito de iniciación y creen que el consentimiento es una especie de moneda conmemorativa coleccionable. Pero también son extraños y peligrosos, de maneras en que la mayoría de las fraternidades no lo son. A o Z es la fraternidad más anómala de Estados Unidos, y eso también aplica a la semana de iniciación. Nunca fue fácil y a menudo resultaba letal para los desafortunados. Pero este año, los rituales de novatadas se habían vuelto particularmente brutales en la primera etapa de las pruebas. Los iniciados fueron llevados al sótano de la casa A o Z, donde una anomalía espacial lo hacía tener cientos de millas de ancho. Los iniciados fueron guiados a un inmenso laberinto de piedra. Los hermanos mayores dijeron que en el centro del laberinto hallarían una pila de sostenes de conquistas pasadas. Si querían avanzar a la siguiente etapa de las pruebas, necesitaban traer uno de ellos de regreso. Bastante fácil, ¿no? Eso creyeron ingenuamente los novatos. Pero al quedar atrapados en el laberinto, notaron que no estaban solos, y que el demonio guardián de la casa fraternal, el monstruo de 3 caras Dis, también rondaba los pasillos del laberinto, y tenía hambre de la carne tierna de estudiantes universitarios alimentados con cerveza. Hoy se daría un festín digno de un rey. Algunos estudiantes obtuvieron el premio y salieron del laberinto, pero otros no tuvieron tanta suerte. Fueron atrapados así y roídos hasta el hueso con sus 3 terribles bocas. Nunca más harían fondo de barril ni dibujarían símbolos profanos en la cara de un amigo desmayado. Sus restos permanecerían en el laberinto A o Z para siempre, pero quizá tuvieron más suerte que quienes sobrevivirían y avanzarían al siguiente nivel de las pruebas: novatadas. En comparación, eso haría que entrar a los Spetsnaz pareciera pan comido. Para el segundo de los 3 desafíos anómalos, los aspirantes fueron despojados hasta quedar en ropa interior y sometidos al azote profano, instrumento antiguo de tortura ritual usado por un culto romano oscuro que deja heridas tan profundas que marcan tu alma para siempre. La tarea era sobrevivir 1 hora del azote como los hermanos de la fraternidad. Iban avanzando por la fila de persona en persona, haciéndoles vivir un infierno absoluto con el látigo maldito. Muchos aspirantes gritaban tan fuerte que canalizaban voces de espíritus ancestrales muertos, sintiendo su dolor en la psicoesfera, pero los aspirantes no eran los únicos que sufrían. El flagelo profano es una herramienta tan sádica e idealista que solo verlo causa un dolor pulsante. Sostenerlo duele aún más, pero nada se compara con el dolor de que lo usen contigo. Al terminar el flagelamiento, casi todos los iniciados habían muerto. Esto significaba que los sobrevivientes habían pasado el umbral para entrar al tercer y último desafío para unirse a la fraternidad A o Z, la elección de la copa. Esto era más temido y despreciado que ser perseguido por un demonio hambriento en un laberinto o desollado por un látigo maldito. A los aspirantes restantes los llevaron a una sala que parecía una versión barata y moderna de la sala del Grial de la Última Cruzada. Incluía una gran colección de recipientes para beber de diversas formas y tamaños. Desde caballitos hasta copas antiguas, cada uno tenía que elegir su vaso y solo esperar no haber escogido el equivocado. Un aspirante vio lo que parecía ser una de esas mismas copas y decidió que esa sería su elección, y eligió mal. En cuanto la tomó, sintió una terrible sensación de ardor en la palma de la mano, como si hubiera agarrado la punta de un cautín. Intentó soltar la copa, pero su mano seguía aferrada al tallo sin importar lo que hiciera. Mientras editaba el próximo episodio sobre el aterrador misterio SCP, que verás muy pronto, me encontré con un programa de edición cuyas habilidades parecen casi sobrenaturales. Pero este software es completamente real. Estoy hablando de Opus Clip, y si aún no has oído hablar de él, ahora es el momento. Este software tiene habilidades que hacen que mi proceso de edición sea increíblemente rápido y eficiente. Y los principales creadores de YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee,
Logan Paul, Mark Rober, Lewis Howes y muchos más ya lo están usando. Si editas clips cortos de videos largos, sabes cuánto tiempo toma, y con videos de 3, 4 o incluso 10 horas, definitivamente conozco esa sensación. Opus Clip automatiza todo el flujo de trabajo de edición de shorts. Analiza tu video y lo convierte en clips cortos listos para publicarse en redes sociales. Y además de todo eso, hay una función llamada programador automático que te permite seleccionar varios clips y programarlos con anticipación. Así que tu contenido sigue publicándose incluso mientras ves cómo se desarrolla otro misterioso caso SCP. Para hacer el flujo de trabajo aún más fácil y rápido, puedes elegir la función de seguimiento de sujetos con inteligencia artificial, que detectará, seguirá y reenfocará automáticamente para asegurarse de que el sujeto siempre esté en el centro. Si quieres tener un editor de video con inteligencia artificial, todo en uno que pueda recortar cualquier cosa, ve al enlace de abajo o escanea el código QR y usa el código Summer of Focus al pagar. Obtén una semana gratis y luego 3 meses al 50% de descuento cuando te registres en Opus Clip. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Y entonces el líquido en la copa cambió. Se volvió espeso, blanco, caliente y translúcido, burbujeando y apestando a sal y proteína mientras subía hasta llenar la copa hasta el tope. De repente, a pesar de su asco, el iniciado sintió que una sed increíble se apoderaba de él, mientras todos a su alrededor lo miraban con una mezcla de simpatía y horror. «Mala suerte, hermano. Fue un gusto conocerte», dijo uno de los hermanos mayores. «Mejor bébelo ya. Bienvenido a uno de los SCPs más repulsivos y aterradores de la Fundación». Parece exagerado decir eso, ¿verdad? Dado el absoluto desfile de horrores existenciales que encontrarás acechando detrás de las puertas de cada sitio de contención de la Fundación, se siente casi superficial elegir favoritos en cuanto a anomalías que hacen que la muerte parezca una alternativa mucho más preferible. Pero en mi opinión personal y objetiva, ninguna. Simplemente me ponen la piel de gallina y me revuelven el estómago, como el SCP-198, también conocido como una taza de Joy. Lo aterrador es que, si esta anomalía estuviera cerca, no lo notarías hasta que fuera tarde. Es un recipiente para beber anómalo, que siempre parece estar al menos parcialmente lleno del líquido esperado. Actualmente, la mayoría de las veces se manifiesta como una taza de café estándar de porcelana blanca, con rayas azules a lo largo de su cuerpo, y su contenido humeante desprende un aroma sumamente atractivo desde la distancia. Sin embargo, ha tenido otras formas entre las que puede cambiar, a voluntad. Vaso rojo, medio con cerveza, copa de champán, botella de cerveza, vaso de unicel, latas de refresco y caballito grande de tequila con 1 tequila, 2 tequila, 3 tequila flor. Y muchos más de los que tendrás la desgracia de escuchar a lo largo de este video. No quiero insistir demasiado en este punto, solo para ilustrar eso. Para evitar un destino terrible, debes saber que una taza de café misteriosa no es la única preocupación y tampoco te afecta si no la tocas. O, más específicamente, tomarla, porque si rodeas cualquiera de las formas de esta anomalía con la mano, entre 2 y 5 segundos después de tomar esta decisión tan mala, experimentarás un dolor ardiente e intenso cuando la taza se una a tu mano a nivel molecular. Una vez que esto sucede, me temo que ya no hay vuelta atrás. Bueno, no por mucho tiempo. Objetivamente, no sobrevivirás más de unos días, pero créeme, se sentirá muy largo. Desde tu propia perspectiva subjetiva, hasta la fecha, la Fundación no ha podido encontrar ninguna manera de separar la anomalía de su víctima. Bisturís, motosierras, termita, incluso la destrucción total de la mano por varios medios no hace ninguna diferencia. Simplemente se regenera instantáneamente alrededor de la taza otra vez. Cualquier guante o cubierta para la mano, sin importar el grosor, no hace diferencia. Si sostienes al SCP-198, entonces el SCP-198 te retendrá. Y ahí es cuando comienzan los verdaderos horrores. Cualquier líquido convencional que estuviera dentro de la taza, sin importar su forma, desaparecerá y en su lugar se llenará de inmediato con alguna variación, con un fluido corporal humano, saliva, sangre,
bilis, sudor, moco, orina, heces, pus, líquido cefalorraquídeo. Algunas cosas que no podríamos mencionar en este canal de YouTube. Si queremos mantener la monetización, ya entiendes la idea. Si tomas la decisión altamente antisocial de vaciar el contenido de la taza, simplemente se volverá a llenar al instante esa sensación amarga que estás experimentando en la parte trasera de tu garganta. Mientras explico esto, esa es la manifestación física del temor, y lamento sinceramente informarte que está a punto de empeorar. Mucho, mucho más. La anomalía entonces comenzará a tener efectos seriamente perjudiciales en tu fisiología y ritmo metabólico, manifestándose en lo que parece ser un caso severo de hambre y deshidratación aceleradas que llevará a un caso de inanición fatal en poco tiempo. Eso sería suficiente, pero la comida, bebida o nutrientes intravenosos ya no satisfacen estos impulsos. Si te niegas a participar, te encontrarán como un cadáver deshidratado y demacrado poco después. Para decirlo simplemente, una vez que el evento de vinculación ha ocurrido, lo único que te mantendrá con vida es beber el contenido del recipiente que ahora está unido a tu mano. Es entendible que muchos prefieran ser asesinados antes que comprometerse con esto. Algunos sujetos han sobrevivido hasta 70 horas en esta condición antes de morir por desnutrición o ser terminados por el personal de la fundación. Pronto hablaremos de algunas de las pruebas, pero debo decir que me siento agradecido de no haber estado involucrado en ninguna de ellas. Una vez que mueras, al menos serás libre. Hasta este momento, la muerte ha sido la única forma comprobada de separar al SCP-198 de su portador. Pero eso convierte el área circundante en una zona de peligro inmediato. En el 75% de los casos, la taza se teletransporta a una superficie cercana y espera a una nueva víctima, quizá en otra forma. Este es uno de los mejores escenarios, ya que la mayoría de las veces solo aparecerá en una superficie cercana. En un pequeño número de casos, se teletransportará a un lugar completamente diferente, donde las personas no serán conscientes de su verdadera naturaleza. Este fenómeno causó el incidente 198A y el incidente 198B, sucesos catastróficos que hicieron que la Fundación entendiera que no debía subestimarse esta anomalía. Desclasificaré los archivos de esos días después de hablar sobre el posible origen y los registros perturbadores del 198. De verdad espero que ninguno de ustedes haya cometido el terrible error de comer mientras veía este video. El SCP-198 fue hallado tras un accidente desafortunado por un equipo de construcción alemán que desenterró un búnker en una ciudad bávara no revelada. La fundación se interesó después de que la compañía de construcción sufriera varias muertes de su personal cerca de este búnker. El agente Guso de la fundación llegó y halló varios cadáveres desecados con uniforme del equipo de construcción cerca del búnker. Esto fue tan extraño y perturbador que el agente Guso acordonó el área y pidió refuerzos, pero entonces ocurrió la tragedia. El SCP-198 seguía en la escena, disfrazado de botella de agua sellada. Al llegar los refuerzos, hallaron al agente Guso, 18 kilos más delgado, luchando en un charco de su vómito, sin poder soltar la botella que parecía llena de sudor humano tibio. El sacrificio del agente Guso reveló la naturaleza de la anomalía, aunque ya era tarde para salvarlo. A petición suya, otro agente le disparó en la cabeza a Guso, permitiéndole retirar la botella y llevarla al sitio de contención no revelado, donde sigue hasta hoy. Y así comenzó la serie absolutamente repulsiva de pruebas que nos da el conocimiento que tenemos ahora sobre los mecanismos detrás de esta pesadilla de porcelana. La Fundación muestra gran paranoia hacia esta anomalía, ya que los registros de pruebas incluyen una nota: pruebas en curso. SCP-198 debe manipularse fuera de su contención, en una sala de experimentación segura. Debe colocarse con robots sobre una mesa sencilla en el centro de la sala, la cual está vacía. Durante la experimentación, el personal de la Fundación debe observar de forma remota, por cámara o desde una sala de observación con ventana de plexiglás segura. En ningún momento el personal de la Fundación debe entrar en la sala de experimentación
mientras estén realizando los experimentos. Guardias armados y personal de limpieza esperarán fuera de la sala y solo entrarán tras la muerte del sujeto de prueba. Tiene sentido, porque quien haya visto de lo que es capaz esta anomalía probablemente actúe con extrema cautela cerca de ella. Prepárate para unirte a ese selecto club, querido espectador, en la primera prueba, donde la anomalía se manifestaba como un pequeño vaso de agua. Se le indicó a un clase D que entrara a la cámara y se acercara al vaso. Se le dieron instrucciones muy específicas de tocar el vaso con un solo dedo, pero no levantarlo. Siguió esta instrucción. Y a partir de esto, la Fundación descubrió que los toques casuales no provocan eventos de vinculación. Antes de pensar que este clase D es el más afortunado, en realidad lo trajeron para una segunda prueba. Le ordenaron volver a la cámara y tomar la taza otra vez, porque si realmente existe un creador omnipotente allá afuera, tiene un sentido del humor muy retorcido. El clase D gritó de dolor cuando el vaso se le pegó a la mano y se llenó de orina al instante. Todavía se están investigando enfoques de investigación sobre si esta anomalía fue creada por algún tipo de pervertido que altera la realidad. Tras el dolor inicial de la unión, el clase D dijo sentirse débil y deshidratado, pero aún dudaba en beber ese oro líquido. Dios mío, ¿por qué siquiera estoy haciendo esto? Mis disculpas, continuemos. La desesperación creció tanto que el clase D bebió orina frenéticamente, maldiciendo y atragantándose. Tuvo que seguir haciéndolo por 29 horas tortuosas hasta que su cuerpo cedió al agotamiento. La muerte lo envolvió con su dulce misericordia. En este punto, la anomalía se separó del cuerpo del clase D y se teletransportó a una mesa cercana, donde tomó la forma de una jarra llena de limonada y cubos de hielo. Tras la orina, esto parecía una broma pesada, pero aún faltaban peores. Vamos, viste la miniatura, sabías en lo que estabas haciendo clic. Luego trajeron a una clase D femenina para ver si el cambio de forma generaba otro líquido en el recipiente, lo cual es información que simplemente no vale el daño físico y psicológico combinado que la propia prueba causaría. Sin embargo, insistieron. También le hicieron usar guantes gruesos. Aún así, cometió el grave error de levantar la jarra con ambas manos, haciendo que se le quedaran dolorosamente pegadas al vidrio. La limonada se transformó en heces humanas y la clase D vomitó durante 10 minutos. Probablemente eso haré al terminar este video. Ella dejó de colaborar con los investigadores, algo que tú también harías si tuvieras que beber excremento humano licuado. Cuando se negó a participar en el experimento, los guardias recibieron autorización para entrar a la cámara y dispararle hasta matarla, lo cual probablemente es la forma más humana en que esto pudo haber terminado. Ningún resto corporal ha mostrado vínculos concluyentes de ácido desoxirribonucleico con personas en la base de datos de la Fundación. Así que si hay un ser consciente allá afuera que esté conectado con esta anomalía, ni siquiera los vastos recursos de la Fundación han podido localizarlo todavía. Ha sido muy paciente al soportar la sórdida y sádica historia del CP-198, así que tomémonos un momento para sentir algo de catarsis contra los empleados de la Fundación que tan felizmente infligieron los horrores de esta maldita taza sobre los clase D con el infame incidente 198A y el incidente 198B. Por supuesto, siempre hay un límite para la satisfacción cuando se trata de esta anomalía, dado que incluso escuchar sobre ella inflige cierto grado de daño psíquico. En el primer incidente, a las 2:15 p.m., 3 meses tras la última prueba, con SCP-198, la mayoría de los involucrados suprimió casi todos los recuerdos del caso, hasta que el investigador Moranis extendió la mano hacia el termo de café en su escritorio, solo para sorprenderse al descubrir que estaba dolorosamente pegado a su mano. La anomalía se teletransportó fuera de contención y apareció en el escritorio de un investigador, replicando su termo para engañarlo y que lo tocara. Esto fue un aterrador salto en las capacidades de la anomalía, obligando a todos en el sitio a sentirse aún más paranoicos con respecto a sus bebidas. El investigador Moranis sobrevivió 31 horas las peores de su vida.
Como no le gustaba beber líquido linfático, se negó a seguir bebiendo y su cuerpo no aguantó más. La muerte es la única liberación de los horrores del SCP-198. Y en el siguiente incidente, las cosas se pondrían aún peor. Antes de reforzar la seguridad, la anomalía entró a la sala de descanso y se hizo pasar por una jarra de crema para café. En realidad, estaba dispensando un tipo de crema muy difícil, y dejaré cualquier explicación adicional sobre eso a tu imaginación. El desafortunado guardia, Alberto Watson, fue la última víctima de este desastre. Él eligió ser destruido en lugar de consumir el Santorum que burbujeaba dentro del recipiente. Y sinceramente, de alguna manera no puedo culparlo. En una organización que han enfrentado desde sádicos inmortales hasta amenazas cósmicas, pocas cosas generan más miedo que una simple taza. Por su misteriosa operación, posible conciencia y grandes habilidades para engañar, SCP-198 fue clasificado como Euclid, con complejos métodos de contención a la par. Se encuentra en una habitación segura en un sitio no revelado, con 2 guardias armados autorizados a usar fuerza letal esperando afuera de la puerta. La anomalía permanece en un estuche sellado en esta habitación vigilada por 24 horas. La llave está guardada en otro lugar desconocido. Solo quienes tienen autorización nivel 3 o superior pueden saber que existe. Después de comprender completamente el alcance de las capacidades del SCP-198, los procedimientos de contención se actualizaron para ser aún más estrictos. Nadie debe manipular la anomalía bajo ninguna circunstancia. Si se manipula la taza, debe usarse un brazo robótico o un Class D, aunque en este caso, creo que hacer que cualquier humano consciente toque el SCP-198 viola el mandato frío, no cruel de la Fundación. La anomalía persiste en una báscula digital con energía de respaldo. Un cambio de peso en esta báscula, por más líquido, indica una brecha de contención total e inmediata y activa el protocolo de contención 198. En este procedimiento, el sitio de contención se cierra y el personal debe evitar recipientes de bebida y evacuar la instalación. Hasta que SCP-198 sea localizado y asegurado, es mejor prevenir que lamentar. Si este video te ha dejado paranoico, quizá la única consolación que puedo darte es que no serás el único en sentir eso para maximizar tus posibilidades de estar a salvo. Cuando se trata de esta anomalía verdaderamente vil, solo hay una regla que puedes seguir. Si alguna vez ves una bebida que no compraste, preparaste o serviste, nunca la toques. Nunca vale la pena el riesgo. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior. Luego, mira otra entrada de sus archivos, como el SCP-5056 Los Compañeros Constantes.